alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que... El 14 de abril de 1914, las tropas de la División del Norte, que comandaba el general Francisco Villa, entraron a San Pedro de las Colonias. Según se cuenta en diversas crónicas y en varias partes de guerra, la batalla por San Pedro fue tremenda. Más de 5,000 personas murieron y la entonces Villa sufrió daños considerables. En el parte de guerra que enviara el general Felipe Ángeles al jefe máximo de la Revolución Constitucionalista, le informaría que de no ser por la mucha fama de la toma de Torreón, parecería que la toma de San Pedro de las Colonias es mucho más importante, tanto en lo guerrero como en lo político, ya que en estas acciones bélicas la División del Norte se enfrentó contra 3 ejércitos federales muy bien pertrechados y con elementos muy bien preparados. Ese día, para muchos historiadores y expertos, se decidió la suerte de la Revolución Constitucionalista y entre los participantes en aquellos combates tomaron parte muchos sanpetrinos. El de mayor rango militar fue sin duda el ya entonces general Toribio de los Santos Vázquez. El general de los Santos nació en San Pedro de las Colonias y según su hoja de servicio encontraría la muerte el 8 de diciembre de 1916 en un paraje conocido como Rancho de las Margaritas, cerca de la Sierra de la Paila, en el municipio de Parras de la Fuente. El revolucionario encontró la muerte junto con el profesor Gabriel Calzada. Según el parte, ellos fueron asesinados por las tropas del general villista Margarito Martínez. Que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a... Según se cuenta, la noticia de la ejecución de este par de personajes causó mucho revuelo en San Pedro y en muchas partes, porque los dos fueron de los primeros seguidores de Madero y ambos fueron protagonistas de momentos muy importantes en la Revolución Mexicana. El profesor Gabriel Calzada Espinosa, originario de Parras de la Fuente, nació en 1876. Llegó a San Pedro de las Colonias, contratado por don Francisco y Madero para que trabajara en una de las escuelas que el señor Madero decidió fundar en este pueblo. Desde su llegada a esta villa, el profesor Calzada se identificó plenamente con la gente de San Pedro. Su relación con los Madero fue poco a poco consolidándose, al grado que cuando don Francisco Ignacio inicia su proyecto político, el profesor Calzada sería uno de sus primeros seguidores y se incorporaría al Club Democrático Benito Juárez, que fundara Madero en San Pedro, y colaboraría en la redacción del periódico El Demócrata, que también fundara en San Pedro don Francisco y Madero. Ese medio impreso se convertiría con el tiempo en el órgano oficial de difusión del proyecto maderista. Gabriel Calzada tendrá mucha participación en las acciones que desarrollará el primer club maderista que se formara. Durante esta etapa política se sumará a la divulgación y promoción de los conceptos que don Francisco desarrollaría. Aparte de elaborar con Madero en algunos proyectos educativos, el profesor Calzada fundará en San Pedro su propia escuela comercial, en la cual muchos jóvenes aprenderán las nociones básicas de la contabilidad. Llegada la hora de la campaña proselitista, en 1910, Gabriel Calzada participará activamente, motivo por el cual fue detenido y encerrado en la cárcel de San Pedro, de la cual saldría liberado el 26 de abril de 1911, cuando las tropas comandadas por Enrique Adame Macías toman el pueblo donde vivió Madero. Sabes que soy pajarera y que alegre me vivo en los campos disfrutando de la primavera y de las aves. Una vez liberado Gabriel Calzada, se incorpora a la Segunda División del Norte, que encabeza el general Emilio Madero,
y tomará parte en varias acciones de guerra con el grado de teniente coronel. Una vez vencidos los porfiristas en Torreón, a principios de mayo, el día 10 de ese mismo mes, en Ciudad Juárez, se dan las condiciones para que Porfirio Díaz renuncie a la presidencia de la República el 25 de mayo y la revolución triunfa. Madero viaja por tren del Paso, Texas a Eagle Pass y por ferrocarril se traslada primero a Piedras Negras, luego a Estación Monclova, hoy Ciudad Frontera, y posteriormente llegará a San Pedro a principios de junio y será recibido por miles de laguneros que lo aclamaban como el triunfador de la revolución. Entre esos miles que acudieron a recibirlo se encontraba el profesor Gabriel Calzada, quien se sumará a la segunda campaña presidencial de Madero y después se reincorporará a sus labores académicas una vez restablecido el orden. Ya con Venustiano Carranza Garza como gobernador del estado, también participará en 1912 como candidato a diputado local por el distrito de Parras y San Pedro de las Colonias, y siendo parte de la 22ª legislatura, se enterará del terrible homicidio de don Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Gabriel Calzada era el secretario de aquella patriótica legislatura coahuilense que el mismo día 22 de febrero de 1913 condenaría y desconocería al usurpador Victoriano Huerta. El gobernador Carranza apoya aquella resolución del Congreso del Estado y emite un decreto en el cual el Estado libre, soberano e independiente de Coahuila de Zaragoza desconocía al usurpador Victoriano Huerta. En compañía de Carranza combatió aquella traición. Nombrado jefe máximo de la revolución, el señor Carranza le dará el nombramiento de coronel a Gabriel Calzada, a quien lo nombra en abril de 1913 jefe de armas de Piedras Negras, Coahuila, a donde se traslada Calzada y donde combatirá a las fuerzas federales que después de derrotar a los revolucionarios en Monclova avanzan hacia el norte. Calzada y los revolucionarios tienen que desalojar la plaza y Coahuila está de nuevo en manos de los federales. Pero ni Carranza ni los suyos se dan por vencidos. Los principales mandos del carrancismo se trasladan al oeste y desde Sonora y Chihuahua inician el ataque contra las fuerzas leales al chacal Victoriano Huerta. El 20 del mes de julio, en una casa escondido. Posteriormente, Gabriel Calzada desarrollará varias comisiones y tomará parte en más acciones de guerra, y cuando la revolución finalmente triunfa, seguirá colaborando con Venustiano Carranza. A la hora de la convención de Aguascalientes, Gabriel Calzada permanecerá leal a Carranza, como muchos maderistas que no se fueron con Villa y Zapata. Entre esos exmaderistas que se quedaron con Carranza estaba también el ya general Toribio de los Santos, quien encontraría la muerte junto con el profesor Calzada aquella fría noche del 8 de diciembre de 1916. El general Toribio de los Santos Vázquez, según cuenta en su novela Viva Madero el general Francisco L. Urquizo, era el caporal del agostadero de Australia, propiedad de los Madero, enclavado en la parte del semidesierto del municipio de San Pedro de las Colonias, en donde los Maderos se dedicaban a la explotación de la candelilla, el guayule y a la ganadería de sabana. Toribio de los Santos, según consta en los documentos que aparecen en su expediente, nació en 1879 en este pueblo. Hombre de a caballo, dedicado a las faenas del campo, de los Santos Vázquez ganó la confianza de los Madero y, como se mencionó, llegó a ser empleado de confianza en la administración de varias propiedades de la compañía Madero.
Cuando don Francisco empezó a formar los primeros clubes democráticos en San Pedro de las Colonias, don Toribio se sumó a ellos. El caporal no era hombre de muchas letras, pero se sabe que sabía leer y contaba con algo de instrucción, por lo que muy seguramente entendía el mensaje del naciente maderismo. Participará animadamente en la campaña por la presidencia municipal en 1904 y en la estatal en 1905. Y cuando don Francisco se lanza en 1910 como candidato a la presidencia de la República, es de los primeros en sumarse a las actividades proselitistas. Después de que Madero es apresado y encarcelado en Monterrey, en San Pedro, Toribio de los Santos y los demás simpatizantes de Madero están a la expectativa y son víctimas de la represión porfirista. Cuando Madero lanza el Plan de San Luis, en el cual convoca a los mexicanos a levantarse en armas contra el dictador el 20 de noviembre de 1910, Toribio se suma de inmediato a los grupos armados y participará bajo las órdenes de Enrique Adame Macías y el general Emilio Madero en la toma de Cuatro Ciénegas y en la primer toma de San Pedro el 26 de abril de 1911. Una vez que la revolución triunfa, Toribio de los Santos se incorpora al Cuerpo de Carabineros de Coahuila y posteriormente participará como candidato a la presidencia municipal de San Pedro de las Colonias, apoyado por los clubes maderistas. Será presidente municipal en 1912 y como autoridad local combatirá a los rebeldes orozquistas que, encabezados por Benjamín Argumedo, atacaron varias veces al pueblo de Madero y siempre logró derrotar al llamado León de la Laguna. A principios de 1913, cuando Madero es asesinado, siendo todavía presidente municipal, Toribio de los Santos Vázquez será de los primeros en unirse a las fuerzas encabezadas por los firmantes del Plan de Guadalupe, y con el grado de coronel ratificado, participará en varios combates como parte de la División del Norte que comandaba el general Francisco Villa. Con esas tropas revolucionarias va a participar en la toma de Gómez Palacio Durango, y según narra don Adrián Aguirre Benavides en su libro Las grandes batallas de la División del Norte, cuando se preparaba la toma de Torreón, Coahuila, el general Francisco Villa le encomienda al coronel de los Santos que vaya a las inmediaciones del rancho de Chávez, en el municipio de San Pedro, que con un grupo de hombres destruya la vía del ferrocarril para impedir que los refuerzos federales que venían de Monterrey lleguen a Torreón y así fortalezcan las defensas huertistas. Toribio de los Santos en esta misión se enfrentará a varios grupos de federales que resguardaban la vía y logrará destruir un buen tramo, y así logra evitar que los refuerzos federales lleguen a Torreón. Por la vía, se dice, se dirigían a Torreón las tropas de la División del Bravo, que venía de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y venía también el convoy de trenes que transportaba la División del Norte del Ejército Federal. Esas fuerzas se tuvieron que quedar en San Pedro de las Colonias, mientras Villa derrotaba en Torreón a la División de la Laguna del Ejército Federal, que era comandada por el general J. Refugio Velasco, quien tuvo que salir huyendo de Torreón para ir a refugiarse a la hacienda de Hornos, por el rumbo del municipio de Viesca. Por esa valiente acción de guerra, el general Francisco Villa ascendió a general brigadier a Toribio de los Santos, quien con ese grado combatirá al mando de un grupo de revolucionarios sanpetrinos, donde la gloriosa División del Norte de Pancho Villa derrotó a más de 10,000 soldados federales que se formaban parte de 3 de las divisiones del ejército huertista mejor armadas y equipadas. Según se narra,
En las grandes batallas de la División del Norte, el general Toribio de los Santos atacó a los federales en San Pedro, viniendo del rumbo del Rancho de las Carolinas, y entró a San Pedro de las Colonias, su pueblo natal, el 14 de abril de 1914, junto con Francisco Villa y su Estado Mayor. El San Pedro que encontró Toribio de los Santos muy poco se parecía al San Pedro que dejó cuando se fue a combatir al traidor Victoriano Huerta. El pueblo estaba casi en ruinas. El mercado, el hotel Las Amazonas, la casa de don Francisco Gámez y muchas otras fincas propiedad de los Madero y sus simpatizantes fueron incendiadas por los federales, y el pueblo mostraba los estragos de 10 días de intensos combates. Aquella batalla fue brutal, y según dice en su parte de guerra el general Felipe Ángeles, de no ser por la fama de la toma de Torreón, la toma de San Pedro parecería ser más importante, tanto en lo guerrero como en lo político, pues aquí se venció a 3 ejércitos federales fuertemente armados. El comentario de Felipe Ángeles fue muy acertado. Muchos otros historiadores y expertos en temas bélicos coinciden en señalar que la toma de San Pedro fue la batalla que definió el triunfo de la Revolución Constitucionalista, pues en San Pedro se hizo pedazos a la espina dorsal de las fuerzas huertistas. Después, el general Toribio de los Santos va a tomar parte en las batallas de Paredón y Zacatecas. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, Toribio de los Santos continúa apoyando a Venustiano Carranza, y cuando la mayoría de los delegados a la Soberana Convención de Aguascalientes desconocen al Barón de Cuatro Ciénegas, Toribio de los Santos permanece fiel a ese bando y participará en varios combates contra los villistas y zapatistas que se levantaron en armas contra Carranza. En 1915, el presidente Venustiano Carranza lo nombra gobernador interno de Yucatán y jefe de armas del Ejército Constitucionalista, cargos en los que permanece por varios meses. Ahí viene mi general, ahí viene mi general. En esos días, participa en varios combates en la península yucateca, contra tropas contrarias a Carranza. En ese puesto, sucedió al licenciado Eleuterio Ávila, y después de un levantamiento, Carranza le pide que deje ese cargo. Toribio de los Santos regresa a la Ciudad de México y lleva a cabo otras tareas que le encomienda el presidente Carranza. Luego regresará a San Pedro de las Colonias. En esos días, según cuenta don Adrián Aguirre Benavides en su libro Madero, el Inmaculado, Carranza le regalará varias propiedades de los Maderos al general de los Santos, entre ellas el agostadero de Australia, donde de los Santos había trabajado para don Francisco. Según su expediente, en 1916 pide licencia para separarse del ejército y se dedica a las labores del campo y a la política. En octubre de ese mismo año participa como candidato a diputado suplente en las elecciones para elegir al nuevo Congreso Constituyente y es electo como suplente de Ernesto Meade Fierro, quien fue el diputado constituyente por el distrito de San Pedro y Parras en 1917. Días después de haber participado en esa elección, Toribio de los Santos moriría asesinado junto con Gabriel Calzada y un hijastro de Toribio de los Santos en un rancho conocido como Las Margaritas, por el rumbo de la Sierra de la Paila. Cuentan que Toribio, Calzada y Magdaleno Durán Molina, quien era hijo del primer matrimonio de la esposa de don Toribio, fueron hechos prisioneros en Estación Talía cuando juntos iban a cambiar de San Pedro a Monterrey.
a cumplir una encomienda no especificada en los expedientes del primer jefe Carranza. Sin flor alguna, son hojas secas que le ofrenda el vendaval. Se dice que los rebeldes que los atraparon pidieron 10,000 pesos por el rescate de los prisioneros, pero como no lo recibieron, los asesinaron. En el expediente se menciona en algunos documentos que fue gente del general villista Margarito Martínez, en otros que fueron rebeldes orozquistas. Al final de cuentas, prevaleció la primera versión. El general de los Santos fue sepultado en el Panteón de San Pedro de las Colonias y Gabriel Calzada fue llevado a Parras de la Fuente. Las dos viudas solicitarían a la Secretaría de Guerra y Marina pensión por sus cónyuges, pero ni la viuda de Gabriel Calzada, Josefa Martínez, ni la de Toribio de los Santos, Refugio Molina, la recibirían, porque según la Secretaría de Guerra, ambos estaban con licencia cuando murieron asesinados. Por cierto, en el expediente se menciona que la señora Refugio Molina reclama también pensión por un hijo de su primer matrimonio, del cual también quedó viuda, pero lo que sí recibieron por parte del gobierno mexicano fue el reconocimiento de haber sido precursores de la Revolución Mexicana, y se le reconocieron sus méritos como maderistas y carrancistas. Toribio de los Santos y Gabriel Calzada fueron dos coahuilenses que estuvieron cerca de Madero en su lucha por la democracia y el bienestar de México, que lucharon porque se respetara el orden constitucional con Venustiano Carranza, y sin duda